Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 10 de septiembre de 2025. Con respecto a la guerra de Ucrania, la situación en el este de Europa hoy ha dado un nuevo salto en tensión tras una serie de incidentes que Polonia ha calificado como una violación sin precedentes de su espacio aéreo. Según el gobierno polaco, más de 20 drones rusos, probablemente 23, cruzaron durante la noche la frontera y sobrevolaron su territorio, algunos llegando hasta las zonas próximas a Varsovia y Eblag, en el norte del país. Las Fuerzas Armadas polacas, en coordinación con aviones de la OTAN, respondieron de inmediato, en particular cazas F-35 de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, encabezaron la intercepción y derribaron múltiples drones. En el este de Polonia se hallaron además restos de un misil AIM-120C-7, probablemente disparado por un F-16 polaco o un F-35 aliado durante las operaciones de intercepción. El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha confirmado que se han recuperado 7 drones y restos de un misil no identificado. Varsovia sostiene que el ataque ruso no fue accidental y que representa una escalada en el uso de drones de largo alcance, que ya no se limitan a cruzar la frontera a unos kilómetros, sino que penetran en profundidad. Esto coincide con una serie de ataques masivos lanzados por Moscú contra la infraestructura militar ucraniana en varias regiones, incluidas Leópolis, Vinnytsia y Ivano-Frankivsk, donde fueron golpeadas fábricas de blindados, plantas de reparación de aeronaves y zonas de producción de componentes electrónicos y drones. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que todos los objetivos fueron destruidos y que el propósito de la operación fue cumplido. Además, afirmó que sus drones tienen un alcance máximo de 700 kilómetros, que no existió intención alguna de atacar territorio polaco y se ha mostrado dispuesto a dialogar con Varsovia para evitar cualquier posible malentendido. La reacción polaca ha sido muy contundente. El primer ministro informó que se invocó el artículo 4 de la OTAN, lo que obliga a consultas entre los países miembros cuando uno de ellos percibe que su seguridad o su integridad territorial están en riesgo. Este mecanismo, activado solo 7 veces en la historia de la alianza, las últimas tras la invasión de Ucrania en 2022, podría abrir la puerta a nuevas medidas de disuasión, despliegues adicionales o incluso sanciones coordinadas. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya ha expresado su apoyo a la decisión de Polonia en el Bundestag, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado la incursión como un acto extremadamente imprudente por parte de Rusia. Víctor Orbán, de Hungría, se ha solidarizado con Varsovia y ha dicho que esta violación de soberanía es inaceptable. Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky ha condenado el incidente y ha señalado que la agresión rusa es una amenaza para todas las naciones libres de la región. Ha ofrecido compartir información de inteligencia con Polonia y cooperar en el desarrollo de un sistema de alerta y protección conjunto. Según el mandatario ucraniano, solo las acciones coordinadas pueden garantizar la seguridad de todos los países de la zona. En Washington, el presidente Donald Trump fue informado por sus asesores de defensa y seguridad nacional de la gravedad de la intrusión y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó que se trata de un acto provocativo que busca poner a prueba la determinación de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Según Thune, el Senado ya mantiene conversaciones para endurecer las sanciones contra Moscú en respuesta a este y otros actos de desestabilización. Mientras tanto, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Polonia ha insistido en que las incursiones fueron deliberadas y ha advertido que espera que Donald Trump dé acciones concretas de respaldo en su compromiso con la seguridad de Polonia. Este incidente pone de relieve el aumento claro de tensión en el flanco oriental de la OTAN. Más allá del riesgo inmediato, muestra que Moscú parece dispuesto a asumir mayores riesgos operativos a una costa de escalar la fricción con la Alianza Atlántica. Las consultas en el Consejo del Atlántico Norte en los próximos días serán decisivas para definir si se refuerza la presencia de tropas y defensas aéreas en Polonia y los países bálticos, como ocurrió tras la invasión de 2022. También podría impulsar un mayor debate sobre la necesidad de pasar a un papel defensivo de una postura de disuasión activa frente a Rusia. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha afirmado que en los próximos días aumentará el ritmo de los ataques en la ciudad de Gaza con el objetivo de atacar la infraestructura terrorista de Hamas, interrumpir su preparación operativa y reducir la amenaza contra las fuerzas israelíes como parte de los preparativos para las próximas etapas de la ofensiva, según un comunicado del ejército israelí. Más de 360 objetivos han sido atacados en los últimos días como parte de los preparativos de esta ofensiva. En paralelo, la ONU advierte que miles de palestinos en la ciudad de Gaza no pueden evacuar pese a las órdenes de las fuerzas de defensa israelíes. El portavoz de Stefan Dujarric ha explicado que el transporte supera los $1.000, las rutas están destruidas y los refugios en el sur ya están saturados. Muchas familias han sido desplazadas varias veces, están sin recursos y viven a la intemperie en campamentos improvisados, con muy pocas tiendas de campaña debido al bloqueo israelí. Diversas imágenes satelitales muestran unas 1.500 personas acampadas en la costa, en riesgo por la subida de las mareas. La ONU estima que gran parte de la población seguirá en el norte, donde la seguridad tampoco está garantizada, y denuncia que las restricciones israelíes han ralentizado la entrega de ayuda humanitaria. Mientras tanto, en el marco de la operación Carros de Fuego 2, el ejército israelí ha lanzado una campaña de advertencias masivas mediante folletos, llamadas y mensajes de texto para que los civiles evacúen hacia el corredor de Al-Rashid y la zona humanitaria de Al-Mawasi en el sur de la franja.
Según el ejército israelí, el lunes fueron atacadas unas instalaciones militares cerca de la ciudad siria de Homs, así como objetivos cerca de Latakia y la histórica ciudad de Palmira. Según el jefe de Estado Mayor del ejército israelí, en los últimos días se han atacado en varios frentes de forma simultánea. Según sus palabras, en Siria se han frustrado las capacidades que representan una amenaza para la libertad de acción de los israelíes. Según parece, el ataque de ayer en Doha por parte de los israelíes no ha matado a ningún alto miembro de Hamás, solamente a varios asistentes y un oficial de seguridad del Ministerio del Interior de Qatar. 2 funcionarios del grupo palestino sí que fueron gravemente heridos. A este respecto, el gobierno alemán afirma que la violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar es inaceptable, pero que el ataque de Israel contra funcionarios de Hamás en Doha no cambia la posición de Berlín hacia este país. Durante el día de hoy, Israel ha llevado a cabo un ataque aéreo en Sanaa, capital de Yemen, dirigido contra los campamentos militares hutíes, y es que según el ministro de Defensa israelí, los objetivos albergaban operativos de la organización a la que calificó de terrorista. En un comunicado, el ministro ha declarado que Israel ya había prometido más ataques y que este representa otro golpe doloroso contra los hutíes. Para esta operación, 10 aviones de combate israelíes han volado más de 2.350 kilómetros, alcanzando 15 objetivos, en la que ha sido la misión de mayor alcance realizada por la Fuerza Aérea israelí desde el inicio de la guerra hace 2 años. En Europa, Francia vive una nueva jornada de tensión, y es que el recién elegido Sébastien Lecornu ha prometido este miércoles cambios de fondo para sacar al país de la crisis política y social. Sin embargo, las calles cuentan otra historia, registrándose numerosos disturbios en distintas ciudades. Manifestantes han intentado bloquear todo en protesta contra el presidente Emmanuel Macron, el sistema político y los recortes presupuestarios previstos. Las autoridades han desplegado decenas de miles de agentes para retirar todos los bloqueos con rapidez y restablecer el tráfico en distintas zonas del país. El Ministerio del Interior ha informado de casi 300 detenciones a nivel nacional. Además, en París se han visto imágenes de manifestantes pro-palestinos en la estación de tren de Lyon, lo que añade más tensión a un clima social ya caldeado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciado este miércoles un discurso de Estado de la Unión que muchos califican de combativo y cargados de advertencias estratégicas. Von der Leyen ha instado a Europa a reafirmar su independencia en lo que ha descrito como un mundo cada vez más hostil, donde se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder. La líder comunitaria ha comenzado su intervención condenando con dureza las incursiones rusas con drones en territorio polaco. Ha subrayado que el uso de tantos drones Shahed para violar el espacio aéreo de Polonia y por ende de la propia Unión Europea constituye una provocación sin precedentes. Su mensaje ha sido claro, y es que Europa defenderá cada centímetro de su territorio, asegurando que el flanco oriental europeo desde el Báltico hasta el Mar Negro es esencial para la seguridad de todo el continente. El discurso no se limitó solamente a Rusia, y es que von der Leyen también ha abordado la guerra en Gaza, que ha calificado como una tragedia que ha conmocionado la conciencia mundial. Mencionó escenas de madres cargando bebés sin vida y personas asesinadas mientras pedían comida, denunciando que la hambruna inducida se utilice como arma de guerra. Ha sido tajante al exigir que esta situación debe terminar, apelando a la humanidad y la protección de los niños. En el terreno político, la presidenta de la Comisión fue explícita en su llamamiento a reforzar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. Ha sostenido que para poder responder a crisis internacionales de forma más ágil, Europa debe liberarse de las ataduras de la unanimidad en ciertas áreas clave de política exterior, lo que permitiría sancionar más rápidamente a actores que violen el derecho internacional o amenacen la seguridad del continente. Finalmente anunció que impulsará sanciones contra ministros extremistas y que propondrá revisar las relaciones comerciales con actores internacionales implicados en la violencia en Gaza, en un intento de aumentar la presión diplomática y económica sobre Israel. En Estados Unidos, el activista e influencer conservador Charlie Kirk, director del Turning Point USA, fue disparado en el cuello mientras hacía uno de sus famosos debates en la Universidad del Valle de Utah. Por ahora no hay confirmación oficial de su fallecimiento, pero viendo el impacto y la herida es lo más seguro. Las autoridades han anunciado que el tirador ha sido detenido, pero al cierre de este informativo se conocen pocos detalles al respecto. Washington ha criticado duramente las nuevas restricciones adoptadas por España contra Israel. El portavoz del Departamento de Estado ha calificado de profundamente preocupante la decisión de Madrid de prohibir el tránsito por puertos y espacio aéreo españoles de barcos y aviones que transporten material de defensa para las Fuerzas Armadas israelíes. Según Estados Unidos, estas medidas envían un mensaje equivocado en un momento crítico y alientan a los terroristas. El comentario ha llegado el mismo día en que 6 personas han sido asesinadas en un ataque en Jerusalén, lo que según Washington hace aún más problemático que un socio de la OTAN dé la espalda a Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Unión Europea imponer aranceles de hasta el 100% a China y la India por sus compras de petróleo ruso. La medida busca aumentar la presión económica sobre Moscú y forzar el fin de la guerra en Ucrania. Según fuentes citadas por el Financial Times y confirmadas por la CNBC, Washington también estaría dispuesto a aplicar aranceles similares en coordinación con Europa. La propuesta ha generado una reacción inmediata en Pekín, donde el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha afirmado que China se opone firmemente a ser objeto de estas medidas y rechaza cualquier intento de presión económica en su contra.
En Asia, Nepal sigue viviendo una alta tensión tras las violentas protestas que han sacudido la capital del país. Soldados armados patrullan las calles y han impuesto un toque de queda indefinido, ordenando a la población permanecer en sus hogares. El portavoz del ejército, Raja Rambasnet, ha asegurado que el objetivo es normalizar la situación y proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Las protestas, que han dejado decenas de muertos en días anteriores, se han intensificado el martes, cuando los manifestantes bloquearon carreteras y rompieron el Parlamento, la Casa Presidencial y la Secretaría Central. Vídeos difundidos en redes muestran incluso agresiones al líder del partido del Congreso nepalés, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, la ministra de Asuntos Exteriores. El país permanece en alerta máxima mientras el ejército asume el control de la seguridad de la capital. En África, durante la mañana, drones de las fuerzas de apoyo rápido han atacado instalaciones estratégicas en el estado de Jartum, controlado por el ejército sudanés, en el primer ataque aéreo de este tipo en meses. Según los residentes, los blancos han incluido la principal refinería de petróleo del país, centrales eléctricas en Bari y Omdurman, un depósito de combustible en el sur de la capital y al menos una base militar. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.